En principio, buenas tardes, les damos la bienvenida. La verdad es que estamos muy contentas de poder, aunque sea de esta manera, encontrarnos, de poder vernos, y aunque sea a la distancia y desde la casa de cada uno y desde la pantalla de cada uno, poder reconocernos, poder sonreírnos, poder abrazarnos a la distancia, poder tirarnos un beso, poder hacer un como si de lo que estaríamos haciendo si estuviéramos todos y todas juntas. Es la manera que encontramos también de poder reconocernos. Nos encantaría poder repetir lo que estaríamos haciendo si estuviéramos todos acá en el profesorado. Abrir las puertas del salón de música, estaríamos disponiendo las sillas, poniendo la música y de alguna manera llevando adelante cada uno de los detalles que tomamos en cuenta cuando hacemos cada uno de los encuentros en nuestro salón de música. Estaríamos tratando de crear un ambiente que invite a entrar, donde sentirnos cobijadas, un espacio donde la familiaridad y el encuentro nos convoquen a sentirnos más unidos, más cercanos, más confiados, en el que reconocernos como parte de esta identidad institucional es lo que hacemos día a día y construimos cada uno y cada una de nosotras. Así lo sentimos, así lo vivimos, así lo construimos día a día con cada acción. Este EMI fue proyectado pensándolo desde ese lugar, rememorando el Día de la Identidad, que es el 22 de octubre, y a 2 años de la colocación en nuestra vereda de la baldosa en homenaje a nuestra estudiante detenida, desaparecida, Susana Beatriz Libedinsky. Este año no nos pudimos reunir el 24 de marzo para conmemorar el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, pero sí podemos hacerlo hoy, sí podemos hacerlo en este marco, sí podemos hacerlo en este encuentro. Y por eso nos parecía que era fundamental poder tomar este espacio y este EMI para poder hacerlo. El 22 de octubre es el Día de la Identidad, el día que se reafirma el derecho de cada uno a ser uno mismo, a saber quién es. Su construcción y su inclusión dentro de la Convención de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes se relaciona estrechamente con el trabajo que las abuelas de Plaza de Mayo llevan adelante en su lucha por la recuperación de cada uno de los nietos y las nietas. Es un derecho en construcción permanente y que tiene que ser garantizado por el Estado y defendido por parte de cada una de nosotras y de cada uno de nosotros como un derecho, pero también como una obligación en tanto ciudadanos y ciudadanas. Desde aquellos momentos en los que el terrorismo de Estado arrancó y destruyó tantas vidas, muchas cosas fueron cambiando. Desde aquella desolación con la que se enfrentaba a un terrorista, a un Estado terrorista, hasta nuestros días en que entre todos asumimos la tarea de defender los derechos humanos, la verdad, y la memoria y la justicia. Correr el velo y acercarnos a la información se transforman en conquistas que nos permiten recuperar las identidades arrebatadas y construir socialmente lo que hoy entendemos por derecho a la identidad. La investigación que todas conocemos y que se llevó adelante en nuestra institución de la mano de Mónica y de Nati y de su grupo de estudiantes es un triunfo de la memoria sobre el olvido, de lo colectivo sobre lo individual, de los derechos humanos como realidades concretas, y una vez más nos ponen en diálogo para pensar el pasado como compromiso con el presente y con el futuro. La búsqueda incesante de la verdad, el abrazo con los hermanos recuperados, la revalorización de la identidad como una herencia para las generaciones futuras, además de la esperanza viva, es la confirmación de que las luchas nunca son en soledad, que es necesario unirse para dar junto con otros las batallas por la dignidad humana. Un camino para conquistar un derecho que es de todos nosotros. El derecho a vivir en la verdad, el derecho a saber quiénes somos, el inalienable derecho por la identidad. Para pensar esto, para pensar sobre esto y fundamentalmente sobre el rol que nos compete como educadores y educadoras, tenemos el privilegio
de contar hoy con Irene Strauss, con poder conversar con ella. Irene es coordinadora del área de educación de Abuelas de Plaza de Mayo, a quien agradecemos profundamente que esté acá hoy, de poder contar con ella, de poder tenerla entre nosotras, y agradecemos enormemente, como siempre también, a Mónica Paulino y a Nati Vázquez, nuestras profes, que han llevado adelante toda la investigación con sus estudiantes y que además organizaron este encuentro, y les agradecemos de corazón. Para terminar, para terminar yo, y para darle la palabra a Moni, a Irene y a Nati, solamente quería leerles una frase extraída del material del cuadernillo elaborado por las abuelas para los docentes y para las docentes, del cuadernillo de Las Abuelas Nos Cuentan, del material de Las Abuelas Nos Cuentan, que dice así: es importante que conozcamos, hablemos y preguntemos acerca de estos sucesos. Es importante que expresemos nuestra opinión y que consigamos las respuestas que aún no tenemos. Es importante recordar y transmitir nuestra historia, hacer la letra viva en las generaciones que no la vivieron en forma presente, para que estos hechos terribles no sucedan nunca más. Gracias, y la palabra para ustedes, chicas. Gracias, Gaby. Bueno, en primer lugar quiero decir que si bien Moni y yo iniciamos la investigación, no hubiese sido nada posible sin el acompañamiento de las estudiantes y sin el apoyo de toda la comunidad, que siempre potenciaron cada una de nuestras ideas. Hace 2 años colocábamos la baldosa de Susana Beatriz Libedinsky. Elegíamos esta fecha tan importante porque de alguna manera estos actos que iniciamos de construcción de la memoria nos parecía que empezaba a construir, a transformar la identidad de todas, todos, todos nosotros como institución. Susana Beatriz Libedinsky fue alumna de nuestro instituto en 1976, fue desaparecida de su domicilio el 18 de mayo de ese mismo año y hasta esa fecha cursó en nuestro instituto. Esto lo sabemos porque su familia nos facilitó los apuntes donde figura esta fecha. A raíz de enterarnos de la existencia de Susana, comenzamos una búsqueda hacia su familia, porque entendíamos que había que hacer alguna reparación de este silencio de casi 40 años de no saber de la existencia de Susana. Fue así que encontramos a la familia de Susana y hace 2 años elaborábamos la baldosa. Un 22 de agosto del 2018 elaborábamos con toda la comunidad la baldosa de Susana. Ese mismo día también nombramos al aula 10 con su nombre. Y otra cosa muy importante que hicimos fue la reparación del legajo de Susana, donde figuraba que había abandonado sus estudios, pero no fue una decisión de Susana abandonar los estudios, sino que fue detenida y desaparecida por el terrorismo de Estado. Esta baldosa estuvo expuesta durante casi 2 meses en el hall de nuestra institución, donde la gente que iba pasando se acercaba a observarla, limpiaba la baldosa con un cariño. Muchas de nosotras nos acostumbramos a entrar a nuestro instituto y saludar a Susi, como nos gusta llamarla. Y finalmente, el 22 de octubre, este día tan especial, decidimos colocarla junto a toda la familia. Y por supuesto la comunidad. Otra cosa que les queríamos contar también, muchas de estas cosas ustedes ya las saben, pero como ya pasaron 2 años, es importante contarles a quienes ingresan a nuestra institución que también tenemos 2 compañeras detenidas desaparecidas, que una de ellas es Beatriz Aide Neuhaus Aicardi de Martins, que desapareció también en 1976, estando embarazada de 4 meses, y es hija de una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo. Y también María Inés Villalobos, quien fue egresada de nuestro instituto
y fue detenida y desaparecida en 1976. Para este año teníamos previsto también colocar las baldosas de ellas, pero bueno, en el contexto de pandemia esto se postergó, pero ya ellas también van a tener su baldosa. Queremos compartir con ustedes un video del acto de fabricación y colocación de baldosa de Susana para recordarla y homenajearla, y para eso les pedimos a todas, todes, que apaguen por favor los micrófonos, así podemos escucharlo bien. Soy todo lo que recuerdo y vos, todo lo que has olvidado. Yo me muevo entre las cosas, vos, entre fantasmas cansados. Cuando la cárcel se desarmó, la penitencia fue amarte. No se fuga uno para atrás, se fuga para adelante. El diablo tiene una cola que no la puede ocultar. Por más disfraz que te pongas, siempre se te va a notar. Yo soy todo lo que recuerdo y vos, todo lo que has olvidado. Yo me muevo entre las cosas, vos, entre fantasmas cansados. La verdad es perro fiel que vive en toda la casa, que muerde a quien no lo atiende y defiende al que lo guarda. El manjar que los corderos sueñan un día comer es lobo crudo con pelo vivo a punto de comer. Yo soy todo lo que recuerdo y vos, todo lo que has olvidado. Yo me muevo entre las cosas, vos, entre fantasmas cansados. Yo soy todo lo que recuerdo y vos, todo lo que has olvidado. Yo me muevo entre las cosas, vos, entre fantasmas cansados. Yo soy todo lo que recuerdo y vos, todo lo que has olvidado. Yo me muevo entre las cosas, vos, entre fantasmas cansados. Nos sigue siendo realmente algo muy emotivo, muy bello, que bueno, que a todos los que estuvimos formando parte de esas jornadas nos vuelve a emocionar, ¿no? Porque creo que es un recuerdo muy potente, porque realmente ha pasado a ser parte de la identidad de nuestro instituto, ¿no? Esas baldosas, Susana y todo lo que esta idea de la cual estamos convencidos, ¿no? Que traer el pasado al presente nos permite posicionarnos en este presente con una mirada respetuosa hacia el futuro. Y creo que de eso hablamos cuando hablamos de pedagogía de la memoria. Por eso, bueno, hoy para poder pensarnos como docentes o como futuras docentes y futuros docentes en este país, que es donde casi todos nos desempeñamos, pensamos justamente en docentes reflexivos, amorosos,
y respetuosos de los derechos humanos de los niños, las niñas y las niñas. Nuestro país pasó por una historia sumamente traumática, a algunos les ha tocado más de cerca que a otros, pero es la historia de todos, de todas y de todes. Así que como docentes que somos, creo que nos parece importante recurrir a personas que vienen trabajando, investigando y creando en relación a estos temas. Y bueno, y especialmente nosotros que nos dedicamos a los niños más pequeños, sabemos de la complejidad que tiene por la edad por la que estamos trabajando. Así que, bueno, justamente creo que por eso es la importancia de poder escuchar estas voces, como la de Irene, que bueno, reduje un poco, la voy a presentar más formalmente, porque la verdad que su currículum es sumamente vasto. Trabaja con abuelas desde 1999 y desde el 2003 es responsable del área de educación. Es miembro en representación de Abuelas de Plaza de Mayo del Comité Ejecutivo del Foro Mundial de Educación y ha sido coautora de vastísimos materiales, algunos desarrollados con el Ministerio de Nación, como Puerto de Partida, Derecho a la Identidad, Las Abuelas nos cuentan, ¿Quién soy yo?, 10 postales por el derecho a la identidad. Muchos de nosotros conocemos mucho estos materiales, así que, bueno, los nombro también para aquellos que aún no han accedido. Autora de las muestras e instalaciones Las Abuelas y la Genética, que fue desarrollada con el Ministerio de Ciencia y Tecnología en Tecnópolis. Coautora de la serie audiovisual desarrollada en Canal Encuentro, Acá estamos, y de materiales audiovisuales desarrollados con el canal Paca Paca, como Así soy yo. Coautora de los módulos de capacitación virtual que fueron desarrollados por el Infod, como por ejemplo Memoria e Identidad en el nivel inicial, al que tanto hemos recurrido nosotras y nosotras para nuestra investigación, muchas de nuestras alumnas, por suerte, o también Memoria e Identidad en el nivel primario. Ha sido autora y coordinadora del curso virtual Las Abuelas y el Derecho a la Identidad para plataformas virtuales, coordinadora por parte de Abuelas de los contenidos de programas sobre identidad para todos los niveles en la plataforma Seguimos Educando, de los canales Encuentro, Paca Paca y TV Pública durante este año 2020. Así que, bueno, pongamos las orejas muy atentas, porque seguramente Irene nos va a ayudar mucho a seguir pensando en estos temas. Te escuchamos. Bueno, buenas tardes a todas. Yo veo solo mujeres, no sé si hay algún varón, si no digo todas y todes, por si alguna se percibe de alguna otra manera. Tenemos un varón, hay un varón en la lista. Bueno, entonces todos, todas y todes. Está bien. Ok, no, es que no veo algunas caritas nada más. Bueno, gracias Moni por contactarme, gracias Nati, que si yo no me equivoco te conozco desde el curso, has sido tutora en el curso inicial. Está lejos. Ah, bien, te reconocí. Yo estoy un poco más blanca, ¿viste? Pero bueno. Bueno, antes que nada, para reducir un poco el currículum, quiero dejar algunas cosas en claro. Y es que todo lo que sé, en realidad lo sé gracias a que tuve durante más de 15 años la posibilidad de estar en contacto con docentes de todo el país. Yo no tengo formación docente, no tengo formación académica en el sentido docente, soy en realidad química, o sea que mi raíz es totalmente distinta a lo que terminé dedicándome. Y la verdad es que lo que sí puedo decir que soy es una recolectora de experiencias a lo largo de todo el país y divulgadora de las experiencias de los docentes, dado que yo no he tenido la oportunidad de ser ni docente de inicial, ni de primaria, ni de secundaria, ni de universidad.
Lo que sí he tenido miles, realmente miles de contactos con muchísimos docentes que me han llenado de contenido el propósito de divulgar la tarea de las abuelas. Así que, de algún modo, empiezo agradeciéndoles por los docentes que son, porque no es que yo tenga una palabra para traerles que sea distinta a la que ustedes mismas y mismos van a desarrollar, solo que tuve la posibilidad de compilar, básicamente, ¿no? O sea, esto quiero dejarlo en claro porque no vengo desde un lugar donde pueda traer algo que ustedes mismas no puedan desarrollar. La segunda cuestión es que me planteo es que dado que el material está existente en la web de Abuelas, después yo si tengo un momento para compartir pantallas les muestro cómo acceder al material, pero creo que de todos modos Nati seguro que sabe como para poder... Yo voy compartiendo, si querés, a medida que vos vas avanzando, las voy compartiendo por el chat. Sí, en realidad lo que quiero decir es que voy a cambiar un poquito el orden, porque por lo general, digamos, cuando tengo la oportunidad de hacer una formación, depende un poco del tiempo que tengo. Entonces, si hay mucho tiempo, primero hago un recorrido sobre la historia de las abuelas, donde hago énfasis en algunos hitos, y después tenemos un momento de taller con los materiales. Como este espacio no me va a dar la posibilidad de hacer taller, y tampoco vamos a tener un tiempo como para que yo dedique a hacer un énfasis sobre algunos hitos de abuelas y después hacer un énfasis sobre algunas prácticas, digamos que voy a tratar de hacer un resumen, pero centrada ya, como si ya nos hubiéramos conocido y ya hubiésemos tenido una primera reunión donde yo ya hubiese contado algunas cosas, porque dado que veo, o sea, la conozco a Nati y la conozco poco a Moni, pero por lo que estuve viendo cuando me convocó, que existe trabajo en el instituto, entonces no es que yo vengo a reponer un trabajo que no hay. Quiero que sea un poco significativa mi participación en este encuentro y que no venga a decir lo que de todos modos ya vienen diciendo otros, a esto me refiero. Entonces, bueno, tal vez al final la selección no vaya a ser correcta, pero en principio me hice un imaginario de una pequeña selección de algunos temas que tal vez sí puedo aportar respecto de experiencias de docentes que han tenido a lo largo del país, que, vuelvo a insistir, soy divulgadora y compiladora de estas experiencias. Entonces, hacer énfasis en algunas cosas que en realidad entran por lo negativo, digamos. No sé si está bien entrar por lo negativo, pero es lo que ocurre, porque por lo general en los encuentros, lo que más se destaca son los problemas y las problemáticas del tratamiento de estos temas, no solamente por tal vez no tener la formación previa, sino también sabemos que hay algún tipo de voces dentro de la misma comunidad educativa, a veces dentro de los padres, a veces simplemente es desconocimiento, y entonces muchas veces cuesta ingresar con estos temas en las escuelas. El 24 de marzo, al ser obligatorio, de algún modo uno tiene el aval, el 22 de octubre no es obligatorio, está en la efeméride escolar, pero como categoría 3 y no en todas las provincias, por lo cual en la ciudad de Buenos Aires sí está, pero digamos categoría 3 quiere decir que la mención es a lo sumo como una cartelera, en cartelera, y después cada comunidad elige si le va a dar una jerarquía mayor o no. Entonces eso también a veces dificulta el hecho de que algunos docentes, si no tienen apoyo de sus propias instituciones, puedan trabajar estas temáticas. Entonces yo quiero dar algunas respuestas a estos problemas y problematizar algunas otras cosas que tienen que ver con algunas prácticas que muchas veces docentes traen como prácticas positivas de trabajo sobre el derecho de identidad, donde yo tengo algunas cuestiones para reflexionar. Entonces, la primera cuestión que quiero destacar es que, por lo menos para mí, el nivel inicial es el nivel más importante para trabajar el derecho de identidad en toda la escolaridad, al revés de lo que la gran mayoría de la gente cree. O sea, si uno hace una encuesta, digamos,
en el mundo educativo va a pensar que en la escuela secundaria y en la escuela terciaria o universitario sería el espacio idóneo para trabajar la temática del derecho de identidad, derechos de los niños y eventualmente la problemática de la historia reciente. Para mí, todo lo contrario. Ustedes son el primer contacto con el Estado que tiene un niño y una niña cuando ingresa al sistema educativo. Tener el primer contacto con el Estado los carga con una responsabilidad enorme, ¿sí? Entonces, si ese primer contacto con el Estado no es especialmente atravesado con los derechos de los niños o de los derechos humanos desde una mirada democrática, de una mirada colectiva, de una mirada de construcción colectiva, como reforzó, ahí se te fue el nombre, Inés. Inés, ¿no? ¿Fuiste la que leíste? O yo estoy... Gabriela, perdón, Gabriela. Tomé la palabra esta porque es fundamental. La historia de las abuelas se centra en lo colectivo, ¿está bien? Entonces, si nosotros no imaginamos, yo por lo menos, si yo no imagino que el primer contacto de un niño con el Estado es a través de un contacto amoroso, donde ese niño va a tener un lugar, donde va a tener una oportunidad, donde tiene el derecho no solamente a la educación, sino el derecho a ser escuchado, el derecho a la expresión y el derecho de identidad, no le auguro una buena escolaridad. Porque la pregunta es, si es la puerta de entrada, y de entrada nosotros sistematizamos nuestras prácticas desde una forma más bien estandarizada, donde es lo mismo cualquier tercer sala de 3 que cualquier otra, donde no se pueden construir las particularidades de cada grupo, donde no podemos no solo nosotros escucharlos, sino que enseñarles a que se escuchen, a que cada uno cuando entre a la sala sepa que tiene su lugar, que tiene su vínculo, que es parte de un colectivo, pero que su individualidad es respetada. Digamos, tener un tránsito desde la mirada de los derechos humanos. Entonces no me imagino una escolaridad que vaya a tener un tránsito en ese sentido, porque si yo, como niño de sala de 3, como primera experiencia, tengo una experiencia desde ese punto de vista significativa, mi expectativa empieza con la vara donde para mí tiene que empezar. Y entonces el futuro de mi escolaridad va a ser eventualmente ir reclamando que ese espacio se comporte de esa manera. Y no al revés, empezar con un lugar estereotipado donde esa construcción de derechos humanos no se valoriza de entrada. Entonces, como yo no lo conozco, yo niño o niña, no conozco, no pretendo, no reclamo, no incito, no construyo, no espero, y mi vara va a empezar más abajo. Por eso, para mí, el nivel inicial siempre es el que tiene que poner la vara más alta. ¿Está bien? Eso es, por lo menos es una cuestión personal que yo creo que muchas veces la sociedad tiene, y bueno, yo sé que ha pasado mucho agua bajo el puente, pero mis primeros contactos con el nivel inicial fueron contactos donde, por suerte, yo creo que ha modificado muchísimo su forma de enseñar. He tenido muchísimo contacto con el nivel inicial, especialmente en los primeros tiempos. Yo diría que ya en el 2004, 2005, tuve la oportunidad más que nada en la ciudad de Buenos Aires de trabajar con distintas directoras y supervisoras del nivel inicial. Y todavía primaba mucho la idea de que el nivel inicial es como una segunda casa, como una segunda familia, donde la maestra es la segunda madre, donde lo importante es poder recortar bien con la tijera para ser grotesca en la expresión que sabemos que muchas veces se tiene a la habilidad de la maestra de inicial. Y yo creo que todo lo contrario. Entonces, primero quiero dejar plantada bandera, digamos, a quien yo por lo menos le voy a estar hablando. Le voy a estar hablando a aquellas personas que tienen la responsabilidad de la construcción de derechos humanos desde el inicio del contacto de un niño y una niña con el Estado. Entonces ahora pasemos a la segunda cuestión. O sea, digamos que esto fue derribar un mito, ¿está bien? O sea, que yo creo que en esta institución, después de escuchar a las directivas y a los docentes, ya sabemos que está en manos y en bandera de esta institución,
pero lo quiero dejar en claro porque sé que no es algo que esté extendido por todo el país con tanta fortaleza, ¿sí? Porque todavía hoy me sigo encontrando con esta construcción que tal vez no es tan deseada. La segunda cuestión para tener en cuenta cuando uno ya empieza a trabajar estos temas en los distintos niveles de nivel inicial, es la voz que dice, son muy chicos para que nosotros trabajemos estos temas, ¿no? Entonces voy a desarmar un poquitito esta expresión, porque dentro de la misma manera que hay tantas expresiones que uno a veces escucha, que en realidad donde en una sola frase confluyen muchas otras cuestiones, vamos a tratar de desgranar cada una de esas cuestiones, porque de alguna manera yo creo que esas frases tienen el objetivo de obturar la discusión de si estos temas tienen que entrar o dejan de entrar a la escuela, ¿sí? No solamente a nivel inicial, también pasa en primario, pero por supuesto que en inicial el tema de la edad casi es el primer argumento para dejar en claro que no hay nada más para discutir. O sea, no es que yo creo que son muy chicos para este tema, ¿sí? Bien. Entonces, la primera cuestión que pregunto es cuál es la concepción de niñez que tenemos, ¿no? Si tenemos una concepción de niñez donde la niñez empieza en algún momento y termina en algún momento a partir del cual las cosas pueden ocurrir, o sea, hay una niñez previa, hay como si fuera la previa. Mientras estás en inicial, sos niño, pero estás en la previa. No podés escuchar hablar de muerte, no podés escuchar hablar de libertad, no podés escuchar hablar de conflicto, no podés escuchar hablar de violencia, no se puede escuchar hablar de tantas cosas. Entonces, a vos se te veda, supuestamente, porque no tenés ningún tipo de comprensión, y vas a empezar en algún momento. Y ese momento no se sabe bien qué momento es, depende de el que vaya a definir qué clase de infancia estamos compartiendo, ¿no? Bueno, yo no tengo esa visión de la infancia. Yo creo que la infancia es un todo. Los niños tienen los derechos igual que todos los adultos. Lo único que nosotros tenemos que hablar en un lenguaje menos complejo, ¿está bien? O sea, la única diferencia es qué grado de complejidad yo voy a abordar todos los temas, todos los temas. De la misma manera que sabemos que hoy en día se trabaja ESI porque hay un grado de importancia del cuidado del cuerpo, del reconocimiento de las cuestiones de género que se tratan con la complejidad de la edad. Lo mismo, yo dije el tema de la muerte porque yo me acuerdo hace muchos años, cuando mis hijos eran pequeños, que de pronto era una discusión si se podía hablar de muerte o no. Ahora resulta que a uno de los niños de la sala se les había muerto el perro y no podía traerlo a la sala, porque si contaba que se le había muerto el perro, no estaba dentro de la currícula hablar de muerte. ¿Qué hacemos con esto? Salimos todos corriendo y ahora con esto, ¿qué hacemos? Digamos que de la misma manera que siempre la realidad va a ingresar a la escuela, nosotros como docentes no podemos obturar esa realidad, no hay manera de tapar el sol con la mano, ya lo dijeron varios filósofos antes que yo, entonces lo único que uno de última puede pensar es cómo me preparo yo como docente o como institución para poder trabajar esos temas complejos acorde a cada una de las edades. ¿Está bien? Esa es la primera respuesta que diría yo, son muy pequeños, es ¿qué tipo de infancia creo yo que con la que estoy trabajando? Y yo propongo una infancia integral, ¿no? Una infancia cercenada respecto de una vara que vaya a no saber quién escribe, ¿está bien? De cuándo empieza, no empiezan los temas a estar incluidos. Número 2, para trabajar el tema de la edad, algo mucho más cruel, y es que el mercado cultural trabaja todos los temas que la escuela a veces teme trabajar. Y en el caso específico de el derecho de identidad, tenemos infinidad de películas que trabajan la problemática de la identidad, la problemática de la sustitución de la identidad, de la apropiación.
como Rapunzel, como La Era del Hielo, la 2, la 3, como, bueno, la verdad que hay Desenredados, no sé, hay muchas películas, ¿no? Y esas películas están promocionadas también para los niños de inicial. No solo eso, sino que los padres además pagan entrada para que los chicos la vean, ¿sí? Entonces, digamos que los típicos reclamos de una familia, esos temas en la escuela no, con mi hijo no, cuando después van y ven La Era del Hielo 2, La Era del Hielo 3, donde hay una clara sustitución de la identidad, donde hay problemáticas respecto a la identidad, parecería que el mercado cultural no tiene el pudor que eventualmente a veces tienen algunas instituciones para abordar estos temas, ¿sí? Quiere decir que la edad, nuevamente, no es un verdadero argumento. Y vuelvo a decir lo mismo. ¿Qué vamos a estar esperando? ¿A que esa película algún niño o una niña lo haya visto, lo traiga a la sala y yo no sepa cómo abordar esa problemática? Si viene y cuenta que había una nena encerrada en una torre y que la madre no quería que supiera quién era, pero que en realidad ella era la hija del rey y bla, bla, bla. Y después, todo eso que voy a dejar que pase y no lo puedo tomar porque como esos temas no entran en la escuela, yo no estoy preparada o preparado. Entonces, de la misma manera que montones de otros temas la escuela se prepara, aunque tal vez no los trabaje explícitamente, es evidente que el tema del derecho de identidad es un tema que sí es, digamos, atinado para el nivel inicial. Como tercer cuestión, para hablar del tema de la edad, digo lo mismo que le digo a casi todos los docentes de todos los niveles. Muchas veces, justamente en la parte del taller de materiales, hay docentes que cuentan sus experiencias y hay algunos muy preocupados porque más de una vez, ¿no? Muchas veces pasa, que plantean que no saben cómo abordar con los niños de inicial el tema de los desaparecidos, el tema de los centros clandestinos de detención, el tema de la tortura. Y yo digo, a ver, paremos la pelota, ¿no? Paremos la pelota y imaginémonos algunas situaciones. Cuando estamos en segundo grado y empezamos a sumar y a restar, no sabemos que en cuarto vamos a tener que lidiar con los logaritmos. No es que nos están avisando ya en segundo grado, ponete las pilas, sabés sumar y restar naturales, porque cuando vengan los reales y además tengas que sacar logaritmo neperiano, se te van a parar todos los pelos. No, uno en segundo grado enseña a sumar, restar, en tercero no me acuerdo si venía la multiplicación, la división, en cuarto vendrán, no sé si era, tal vez me estoy adelantando, la regla de tres simple, la complejidad con la cual eventualmente terminamos séptimo grado, no sé si incorporamos los reales, ya ni me acuerdo, pero el tratamiento de matemática con los reales realmente empieza en secundaria, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que estuvimos haciendo? Estuvimos sabiendo desde el principio que la escolaridad cuenta de 15 años. Y yo no tengo que contarle a mis alumnos todo en un solo año. ¿Está bien? Lo que tampoco tengo que hacer es no tener nunca matemática y en quinto año enseñarles todo de un solo golpe. Lo que tengo que hacer es ir construyendo a medida que el niño y la niña pueden ir abordando las distintas complejidades, por ejemplo, de matemática. Eso está claro y no hay discusión. Pero ¿qué pasa con San Martín y la liberación de la patria? Nosotros, digamos, el 9 de julio y el 25 de mayo son dos fechas que nosotros vemos 15 veces en nuestra escolaridad. Escuchamos del 25 de mayo en sala de 3, de 4, de 5, primer grado, segundo grado, siempre. Y no siempre nos cuentan lo mismo. Porque la pregunta que tal vez vamos a contestar recién en cuarto año o en quinto año de por qué pasaron 6 años desde que hubo una asamblea el 25 de mayo hasta que finalmente, en 1810, hasta que finalmente 6 años después, recién el 9 de julio, nos pudimos independizar del rey, toda la problemática
no la conocemos ni en sala de 3, ni en tercer grado, ni siquiera la conocemos en séptimo. Vamos construyendo complejidades respecto de la historia para poder llegar a comprender que esos 6 años tuvieron que ver con pujas de distintos sectores políticos que querían seguir con los españoles, que en el medio hubo ingleses, franceses, que nos pasaron políticamente montones de cosas, y hay una cierta edad en la cual uno puede empezar a desgranar las distintas, los distintos beneficios, los distintos costos, las distintas pujas políticas que había en esa época, como para poder comprender por qué hay 2 fechas, ¿sí? Y por qué pasó tanto tiempo o tan poco tiempo, depende de cómo uno lo mire, para lograr un encuentro de una primera asamblea y recién la liberación o independencia en 1816. Entonces, digamos, de la misma manera que pasa esto con temas que todos sabemos que lo vamos a tratar todos los años y nadie se opone, pasa lo mismo con la historia reciente. En sala de 3, a mí, yo no soy docente inicial, ya se los dije 1000 veces, no se me ocurriría hablar ni de desaparición, ni de tortura, ni de asesinato, pero para construir lo que después va a venir, podemos ir por la positiva. Lo importante de que nos escuchemos todos, de que podamos votar, si hay algo que votar, como por ejemplo el nombre de la sala, o si un día queremos hacer una fiesta por alguna cosa, qué comida, quién va a traer comida, quién no, la responsabilidad. Entonces podemos construir democracia, entre comillas, en un pequeño espacio. Podemos transitar a través de la democracia de muchísimas maneras. No solo por el voto, sino la circulación de la palabra, el valor de cada uno para poder decir, para poder disentir, de que el disenso no necesariamente construye un enemigo, sino que una oportunidad para discutir y argumentar. O sea, la construcción de la democracia en sala de 3 es fundamental. Y ese es el pie para que eventualmente, sea como fuese, si en sala de 4 viene un alumno y nos dice, estuve ayer en la marcha con mi papá y mi mamá, y otro dice, ah, sí, yo también, y el tercero va a preguntar, ¿y de marcha de qué y por qué? Bueno, ¿se acuerdan que nosotros estuvimos hablando de democracia, lo importante de la democracia? Bueno, pasó una época que eso no pudo ocurrir. Entonces podemos tal vez en sala de 4, con los chicos discutir si está bueno o si no está bueno tener democracia, y si está bueno o no está bueno perderla, ¿está bien? Estoy inventando, o sea, estoy haciendo simplemente una hipótesis totalmente burda de una escena de sala, ¿está bien? Lo que digo es que cuando hablamos de estos temas no son para los niños tan pequeños, es porque tal vez nos estamos imaginando que queremos agarrar el tomo completo del Nunca Más y tirárselo por la cabeza. Obviamente no es esto lo que estamos queriendo construir cuando hablamos de derechos humanos, cuando hablamos de democracia, cuando hablamos de libertad. Cuando hablamos de verdad y de identidad, que son los 2 temas principales que tal vez nosotros desde las abuelas nos parece importante empezar a construir desde el pie, como diría Alfredo Zitarrosa. Crecer desde el pie. Entonces, digamos, para cerrar la primer frase, este tema no es para niños muy pequeños, volver a hacer el resumen, la mirada de la infancia que tenemos respecto de los niños con los que trabajamos, es una mirada, si es una mirada integral, obviamente estos temas no son ni para ahora ni para después, son para siempre, solo la complejidad es la que va a marcar el momento. No son para los niños en la escuela, pero resulta que el mercado cultural no tiene pudor para trabajarlos. La pregunta es si nosotros como docentes vamos a todo el tiempo rezar que la realidad no entre a nuestra sala o si nos vamos a preparar para que esa realidad nosotros la podamos mediar como mediadores que somos de la realidad siendo docentes. Y como tercera opción, volver a remarcar que en la educación de 15 años uno solamente está creciendo desde el pie y complejizando a medida que va pasando el tiempo. Esa sería entonces la primera de las discusiones, ¿no? Son muy pequeños. La segunda discusión
tiene que ver ahora no tanto con las voces de la comunidad educativa o de los padres, sino de algunas experiencias o formas de trabajo que algunos docentes proponen, donde yo hago algunas reflexiones respecto de cómo abordarlos. Y acá me vengo a hacer énfasis en algunas cosas que tienen que ver con los materiales de Abuelas. Abuelas tiene muchísimos materiales muy ricos, desarrollados, especialmente en conjunto con el Ministerio de Educación de la Nación y además los canales Encuentro y Paca Paca, que dependieron durante muchos años del Ministerio. Pero hay algunos materiales que no fueron creados específicamente para el ámbito educativo, que fueron ingresando a las escuelas, dado que los docentes y las docentes los fueron tomando como herramienta posible y los fueron incorporando. Con eso se potenció enormemente algunos de los trabajos que nosotros habíamos hecho, especialmente con Paca Paca, como la serie Así Soy Yo. Así Soy Yo es una serie que probablemente la mayoría conoce, veo que acá hay alguien que hace así con la cabecita, pero lo relato rápido por si alguna o alguno no lo conoce, que son 16 micros que tenemos de 16 nietos y nietas que restituyeron su identidad, que con dibujitos animados cuentan una pequeña anécdota de su propia vida durante su infancia y cómo una vez que conocieron su verdadera identidad, esa pequeña anécdota pasó a tener otro sentido, ¿sí? Cuando nosotros hicimos esa serie, no la pensamos para trabajar en la escuela. La pusimos en Paca Paca, por lo cual de algún modo saltó a la escuela, bienvenido sea, pero quiero contarles que el objetivo original fue que nosotros nos imaginábamos que la escena de que un niño o una niña estuviera en su casa viendo Paca Paca es por lo general cerca de un adulto. Y ese adulto era el papá o la mamá que podía llegar a ser un hijo de desaparecidos. Porque nosotros sabemos que los nietos y nietas que todavía estamos buscando tienen entre 40 y 45 años. En el momento que hicimos estos micros, que fue en el 2013, tenían entre 32 o 33 y 37 años. Quería decir que muchos podían llegar a ser padres y probablemente padres de niños de inicial o primeros grados. Por lo cual la escena era, Paca Paca está recién empezando, está empezando a tener mucha llegada a las familias, el niño o la niña está viendo algo del canal y como micro suena esto de Abuelas. Papá, mamá, que está alrededor del niño, lo escucha y le hace rum rum, ¿está bien? Por supuesto que está en un lenguaje donde los niños lo pueden comprender, pero ¿por qué insisto en que no fue pensado educativamente? Insisto en que no fue pensado educativamente porque dado que sí saltó hacia el ámbito de la sala, lo cual es bienvenido, no estoy diciendo que esté mal, empezó a ser tomado por algunos docentes de manera que tal vez podría yo decir no tan correctamente. Y quiero ampliar un poco. La primera cuestión que quiero ampliar tiene que ver con que muchas veces hay instituciones como la institución de Abuelas, que durante muchísimo tiempo trató de primero hacerse visible, después obtener cierto aval de la sociedad, y digamos que en los últimos 10 años ya lo ha conseguido. Hoy en día, Abuelas, salvo algunos sectores de la sociedad, es una institución que logró instalarse, que todo el mundo sabe, cuando ve en la tele o escucha en la radio, apareció otro nieto, no hay que explicar mucho, ya sabemos todos de lo que estamos hablando, todos nos ponemos contentos, y además hay como una suerte de aval de la palabra de las abuelas. Que hoy en día las abuelas gocen de ese aval es gracias a un trabajo enorme de las abuelas y obviamente lo agradecemos. Pero también ese mismo aval a veces genera algunas problemáticas.
Y es que, por ejemplo, si yo, docente, me meto en la página de abuelas y veo que hay un material y digo, ah, lo hicieron las abuelas, y lo bajo así directamente sin poner en cuestión, entonces estoy de algún modo, y lo voy a poner en comillas, sacralizando el contenido que abuelas va a disponer para el aula. Lo cual no está bueno, porque ningún material es bueno per se. Todos los materiales, por más que abuelas los ponga en su web, son materiales que por lo menos yo pretendo de que los docentes lo revisen. Si son adecuados para su nivel, si son adecuados para su grupo propiamente dicho, si coincide con lo que queremos trabajar, si sirve para disparador, si sirve como cierre, si sirve como parte central, si sirve como tangencial. Cada material tiene su característica. Ningún material es bueno per se y además ningún material puede sostenerse solo. No existe material, y por lo menos no existe material en la página de abuelas, que no requiera de un trabajo del docente. Y previo del trabajo del docente en el aula, lo que sí seguro requiere de un análisis. Entonces, ¿qué es lo que nos pasó? Hay algunas piezas de Así Soy Yo que si bajan así directo y crudo al aula sin una reflexión previa, terminan siendo totalmente contraproducentes con el mensaje que abuelas quiere dar. Y voy a poner algunos ejemplos. Uno de los ejemplos es el Así Soy Yo, o sea, el micro Así Soy Yo de Victoria Montenegro, donde ella cuenta que su apropiador era un hombre blanco, alto y de ojos verdes, porque era descendiente de alemanes. Ella es hija de salteños, tez oscura, pelo negro y ojos negros. Entonces ella durante toda su infancia nadaba debajo del agua en verano porque lo que ella estaba esperando es desteñirse para ser como su apropiador. Ella tenía la confianza de que algún día ella iba a ser blanca y con ojos verdes como su apropiador, porque era cuestión de tiempo, ¿está bien? O de tiempo o de esfuerzo, mucho agua, mucha inmersión en la pileta. Esto que puede llegar a ser gracioso y puede llegar a ser simpático, y está bueno ese corto para trabajar en el aula. La pregunta que yo le haría al corto es, entonces lo que está proponiendo abuelas es que la identidad es un tema biologicista. Digamos que la identidad, para trabajar el derecho de identidad, es que nosotros seamos iguales, vivamos con nuestra familia para ser iguales a nuestros familiares, y que todos aquellos que no son iguales a sus familiares, entonces algo mal anda, digamos. Lo planteé un poco burdamente, pero si estamos pensando que vamos a trabajar con pibes pequeños, si nosotros no le agregamos algo de la complejidad o la reflexión a ese mismo micro, la bajada puede ser muy directa y muy dañina. Porque en realidad ese video está fantástico si yo lo que quiero trabajar es cuál es el efecto de que no te digan la verdad. Porque lo importante de ese video es que Victoria se quería parecer a su apropiador porque no sabía que no era hijo de ellos. Ahora, si ella hubiese sabido que era adoptada, tal vez no se hubiera ni siquiera molestado, porque frente a la verdad no hubiera intentado ser igual a quien no iba a poder ser igual, porque sabía desde siempre que no eran sus padres biológicos. Entonces, si yo elijo como docente ese corto, tengo que saber que si en mi aula hay algún niño que es adoptado, entonces puedo trabajarlo si justamente quiero provocar el hecho de hablar de lo bueno que es la adopción, que es hermoso que una familia, aunque no sea igual a vos, te pueda criar con amor, que te albergue, porque yo sé que ese niño sabe la verdad. Y podemos entonces aprovechar ese corto para trabajar sobre el valor de la verdad y cómo Pirulito, que sí sabe la verdad, puede vivir tranquilo porque no le están mintiendo. Ahora, si yo tengo un hijo, un niño o niña que es adoptado o que yo sospecho y no le están diciendo la verdad, y estoy empezando a tener problemas con ese corto, mejor no lo elijo. Y si yo tengo un grupo
donde no tengo ninguna problemática, pero no me hago la reflexión de que el valor de ese video es hacer énfasis en la verdad y no en los rasgos, entonces también estoy generando un problema. Entonces, yo lo que quiero decir con esto es que es cierto que Abuelas ha generado montones de materiales, no solo Abuelas, montones de instituciones generan permanentemente materiales de muchísimas temáticas, ¿no? Pero en particular, Abuelas tiene muchos materiales y yo lo que sugiero es que cada vez que vayamos a trabajar un material, lo discutamos, no lo aceptemos como algo sagrado porque viene colgado de la web de Abuelas. Porque de la misma manera que tal vez hay algunas películas para secundaria, no son para secundaria, que se utilizan en secundaria, como por ejemplo La Historia Oficial, que es una película maravillosa para trabajar porque en su momento fue muy importante, en 1984 instaló la problemática de la apropiación en la Argentina, que era una problemática que casi no se conocía, se hablaba de los desaparecidos, pero casi nadie sabía que habían desaparecido niños. Entonces el hecho de que esa película pusiera ese tema en la sociedad fue muy importante, pero tiene una mirada respecto de la mujer, donde la pone como una víctima inocente, cuando sabemos perfectamente que las mujeres son exactamente igual de responsables de la apropiación que los hombres, ¿está bien? Entonces la pregunta es, ¿entonces no paso la película? Sí, pasala, y trabajá con tus alumnos de cómo la mirada respecto de la inocencia de la mujer hoy en día es distinta porque hay un trabajo donde hay una mirada respecto de la mujer distinta. Pensemos que en el 84 todavía ni siquiera tenían la patria potestad, por lo cual la responsabilidad respecto de cualquier decisión administrativa en la familia estaba verdaderamente recaída sobre el hombre. Cosa que hoy a nadie se le ocurriría, que una mujer no tiene responsabilidad sobre cualquier acto administrativo dentro de su casa. El rol de la mujer en segundo plano, donde no tiene la posibilidad más que ser víctima de su marido, también es una mirada que cambió. Entonces, de la misma manera que yo un material lo puedo tomar, y si lo bajo tal cual, estoy a veces causando más daño que beneficio, si lo utilizo y lo pongo en cuestión, estoy no solamente aprendiendo un tema, sino también estoy aprendiendo a ver críticamente un tema, que es mucho más potente que simplemente ver un tema. O sea, cuando yo traigo un material al aula, si yo lo bajo así como vino y hago las tareitas que me parece que está bien desarrollar con ese material y no lo pongo en cuestión, estoy haciendo un buen trabajo. Ahora, si yo traigo un material y lo puedo poner en cuestión, estoy haciendo un trabajo mejor. No quiere decir que todos los materiales que elijamos tienen que ser esto. Lo que digo es que revisemos los materiales, si les encontramos algo que no nos cuadra con lo que nuestro objetivo, lo dejemos de lado. O tal vez nos sirve para dar una vuelta de tuerca y potenciar nuestro objetivo. Esto es lo que quiero decir de algunos temas. Entonces, dejar en claro que para las abuelas la cuestión de la identidad, el derecho a la identidad y la construcción de la identidad es un tema totalmente colectivo. No es ni un aspecto esencial del ser humano, ni es un tema genético. La genética fue fundamental para las abuelas para lograr la identificación de sus nietos y para obtener una prueba científica que les sirviera en la justicia, para que a su vez esa prueba sirviera para la restitución. Pero eso no hace conformar a la identidad de una persona en un aspecto solamente genético. La genética tiene lo suyo y toda la construcción identitaria va a ser a lo largo de toda la vida de con qué cosas me topé, qué elecciones yo tomé, cuándo volví, cuándo fui para adelante, con quién compartí distintas cosas. La escuela es fundamental en la construcción de la identidad de cada uno de nosotros, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, bueno, sacarlo de ese lugar. ¿Cómo vengo de tiempo, Moni? ¿Estoy bien como para abordar un tema más? Bien. Yo creo que sí, sí. Entonces, tomo un tema más y ya abro para preguntas, ¿está bien? Un tema más que aparece muchas veces.
Ahí quedó algún micrófono abierto. Gabriela, me parece que es un micrófono. Ahí está. Entonces, un tema más que aparece muchas veces en las prácticas de algunos docentes es una herramienta que pareciera súper útil, que durante mucho tiempo se usó en las escuelas, y no solamente con la idea de abordar el derecho de identidad, pero desde que el derecho de identidad quedó como más instalado dentro de las escuelas, se empezó a tomar también para trabajar identidad, que es el árbol genealógico. Yo soy una tremenda detractora de la actividad del árbol genealógico. Yo sé que con esto le estoy mandando una bomba, pero bueno. Porque digamos que tiene muchas cosas súper positivas trabajar con el árbol genealógico, porque involucramos a la familia, entonces tener una actividad donde queda involucrada la familia siempre es bienvenido, especialmente en el nivel inicial, donde se puede trabajar fácilmente sin saber escribir, porque contraer fotos y poder contar de cada foto quién es quién y poder hacer una cartulina o lo que uno imagine con el árbol genealógico de cada alumno y cada alumna, es una muy linda actividad, ¿no? Porque además está cargada de cuestiones de identidad, de cuestiones de memoria, de cuestiones amorosas, ¿sí? Por lo cual, en ese sentido, aplausos para el árbol genealógico. El tema es que va conllevado en el árbol genealógico, si nosotros no le damos nuevamente una discusión a ese árbol, con la familia normalizada. Y nosotros sabemos que hoy en día cada vez más nos estamos encontrando con que nuestros alumnos son parte de familias totalmente distintas a la normalizada. Mamá, papá, hermano, perro, abuelo, abuela, tío, primo. Tenemos todo tipo de situaciones, donde los niños tal vez viven con los abuelos y no saben qué son los abuelos y le dicen madre, o que viven con una tía, o que viven con otros niños y no queda claro el adulto qué es, si es tío, si es madrina, si es adulto a cargo. Hay un nivel de complejidad enorme y no por eso menos familia y no por eso menos entorno amoroso. Entonces la pregunta es, ¿cómo reconvertir esa misma actividad donde eventualmente pueden participar las personas que conforman esa familia, pero sacándolo de la estructura normalizada? Esta es la invitación. O sea, que podamos hacer una linda actividad donde participa la familia, donde el niño se ve reconocido en todas aquellas personas que hacen a la construcción de su identidad, porque cocinan distintas cosas de determinadas maneras, porque festejan distintas festividades por lo que fuese, porque tienen formas de esparcimiento, les gusta irse a tal plaza, a tal parque, cómo festejan o cómo lloran o cómo pasan sus días, cómo arman su cotidiano, cuáles son los juegos que más les gusta jugar, qué es la comida que no les gusta comer. No importa, la construcción de ese cotidiano con ese grupo de personas que hacen a su vida y que no necesariamente se puedan distribuir en esa cuadrícula previamente establecida, que si yo no la tengo de esa manera, ya antes del arranque ya me siento discriminado, ya me siento distinto, ya me siento incómodo. ¿Está bien? Entonces yo lo único que digo, tampoco es que tenga la solución, lo que digo es, le pongo un pero al árbol genealógico como actividad, si va a venir crudo así como vino al mundo. Si lo podemos resignificar, donde lo que vamos a hablar es con quién vivimos, con quién generamos nuestro entorno amoroso, con quién compartimos, cómo se llaman, qué nos gusta de cada uno de ellos, qué nos enoja de cada uno de ellos, qué nos gustaría. Y lo construimos desde un lugar donde albergue las distintas familias. Entonces está buenísimo, es una muy linda actividad, porque
da cuenta también no solamente de la diversidad, sino de cómo cada uno de nosotros nos construimos necesariamente con otros, ¿sí? Con los otros. Entonces, eso era el último, digamos, la última cuestión que quería conversar respecto de actividades que muchas veces escucho o se proponen. Natalia sabe porque creo que en alguno de los foros lo hemos trabajado bastante respecto de los cursos de inicial. A ver si me estoy olvidando de algo. Bueno, no. De lo más importante que quería contarles, creo que ya se los conté. Así que me parece que estaría bueno, si tienen preguntas, yo puedo ir contestando un ratito. Por ahí una de las cosas que a mí me interesa saber tu opinión es, bueno, vos hablabas al principio, ¿no? Cosa que realmente me impactó mucho, ¿no? Como esto de la importancia que tiene justamente el trabajo en el nivel inicial, ¿no? Como que era exactamente al revés del imaginario, sino que muy por el contrario, ese inicio, esa vara que mencionabas que tiene que estar bien alta para después poder seguir sosteniéndola. Creo yo que es una carencia de la formación en el nivel inicial estos temas, ¿no? Que se abordan a veces desde algunas cátedras, pero no, digamos, que forma parte un poco del posicionamiento de cada docente, ¿no? No es una cátedra en sí misma, no es una instancia particular, todo lo relativo a pedagogía de la memoria. No sé si vos compartís esa mirada. Creo que en el nivel primario, dentro de los planes de estudio de formación, ¿no? Estoy hablando de la formación docente. Creo que en el nivel primario sí hay como una mayor especificidad de estos temas a tratar, pero no es así en el nivel inicial. Mira, yo en realidad, como te dije al principio, dado que no tengo formación académica, tampoco tengo tan claro cuál es el actual, la actual currícula de nivel inicial. Sí sé que, por suerte, se han ampliado la cantidad de años de cursada. Lo que no sé, por ejemplo, si eso es en todo el país o solamente en algunas jurisdicciones. Creo entendido que sí, que ahora es, hasta donde yo sé, son 4 años para todos, para ser maestra jardinera, ¿no? ¿O me estoy equivocando? Sí, sí. Sí, bien, perfecto. Eso solo ya me parece que es una forma de jerarquizar nuevamente el rol de la docente. Yo lo único que te puedo decir es lo que vuelvo a insistir, el contacto que yo vengo teniendo hace tantos años con personas que ya están en ejercicio y con estudiantes de nivel inicial. Los primeros años donde yo en realidad trabajé, especialmente en los institutos de formación docente, todavía la discusión era si la escuela, si a la escuela pueden ingresar temas políticos o no. O sea, lo que yo digo es que uno no se da cuenta a veces en qué poco tiempo, porque por un lado 15 años les puede parecer muchísimo, pero 15 años es poco en cierto sentido. Yo los primeros años entraba a los institutos y tenía que dedicar casi media hora en explicar que la educación es un acto político. Que no, digamos que por eso no lo incluí acá, que la primer frase es: en la escuela no deben entrar temas políticos. Y dije, en inicial los chicos son muy pequeños. No porque me parezca que esa frase sea ya del pasado. Yo estoy totalmente convencida que hay muchísimas personas que todavía consideran que en la escuela no se debe hablar de política, como si fuese posible además no hablar de política, ¿no? O sea, es como creer que si yo no ingreso con un tema, no hago política, y en realidad estoy haciendo política porque decido no ingresar con ese tema. No hay manera, o sea, no hay manera de escapar. Si yo muestro una foto,
estoy mostrando una foto. Y si yo no la muestro, elijo no mostrarla. Y ese es el mismo acto. El acto político de mostrarla que el acto político de no mostrarla. No hay donde perderse, diría un amigo mío, es como la Ruta 7. Va derecho de Buenos Aires a Mendoza. Entonces, lo que digo es, no ingresé con esta pregunta porque dado que estamos haciendo esta actividad convocado por ustedes, veo que hay un trabajo, creo que esta institución ya tiene en claro que la educación es un acto político. Esto no quiere decir que la educación sea un acto político para nosotros esté clarificado para toda la Argentina y sabemos que no lo es así. ¿Está bien? Entonces, en realidad, este hecho, pareciera pequeño hecho, hace a la diferencia, ¿sí? Yo no, vuelvo a insistir, no sé exactamente cómo es la currícula de inicial, pero sin duda, si no está asignada por esta cuestión ideológica, diría, de ver la educación como un derecho y como un acto político, y es difícil después construir el resto, es casi como la base. Uh-huh. No sé si te estoy contestando, porque sí, no tengo la respuesta, digamos, ¿no? O sea, no tengo la respuesta para decirte cómo se trabaja desde la currícula, porque no conozco la currícula, pero sí que es fundamental que antes que cualquier otra cosa que uno quiera trabajar, tener en claro como institución que la educación es un derecho y que la educación es un acto político. Son las dos bases principales sobre las cuales construir cualquier cosa que uno quiera hacer de ahí en adelante. Y respecto a la mirada que la sociedad tiene de cuál es el rol del jardín de infantes y cuál el rol de los maestros, maestras, jardineras, está directamente relacionado con eso. Sabemos, o sea, que de la misma manera que hace no sé cuántos años, 50 o tal vez un poco más, ser maestra era hacer el secundario en un normal. Uno terminaba el normal y era maestra. ¿Y por qué el normal estaba para las mujeres? Y porque ya había una presunción de que la universidad no era para las mujeres. Entonces, dado que las mujeres a veces querían trabajar, el trabajo era peluquera, costurera, maestra. Maestras eran las que tenían mayor capacidad intelectual, pero no se pretendía mucho con ellos porque iban a estar con los nenes, o sea, aunque tengan un poco de vocación, de amor y de buena onda, ya está. Es evidente que la mirada que había de la educación en general hacía a cuál era el rol del maestro, ¿está bien? Entonces, de la misma manera que esa mirada respecto a la educación la fuimos modificando y todavía le falta muchísimo por modificar, porque aunque tenemos desde el 2006 la ley de protección de infancias y adolescencias que dice claramente que el niño y la niña es sujeto de derecho, hasta que eso, que recién pasaron 15 años, se transforme en verdaderas políticas y que todas las personas que estemos involucrados en trabajo con niños verdaderamente los entendamos como sujetos, verdaderamente tratemos con ellos como sujetos, sabemos que tiene que pasar mucho tiempo y para eso hay que luchar mucho, militar mucho, reflexionar mucho y estar todo el tiempo poniendo en cuestión. Entonces, esos son los temas basales que hacen. Si la educación no se transforma en la mirada de estoy como sujeto de derecho, que soy docente, frente a un grupo de sujetos de derecho, que son los niños, que tienen derechos a la educación y tantos otros derechos incluidos, ¿sí? Todo eso con la letra no alcanza, hay que ir construyéndolo. Entonces, mientras todo eso está en construcción, ocurre que los docentes nos vamos mejorando a nosotros mismos. Muchas veces pasa eso, o sea, vuelvo a insistir, yo aprendí con los docentes. No es que yo me acerqué sabiendo cómo eran las cosas, yo me acerqué a escuchar. Yo veía cosas y trataba de reflexionar para mejorar. Hoy en día estoy lejísimo de las cosas que discutía hace 15 años, pero porque la comunidad educativa creció enormemente. Es increíble la capacidad de reflexión, de avance, de incorporación verdaderamente de los temas que tienen que ver con la igualdad, con la equidad, con los derechos.
en muchos lugares, que no quiere decir que se haya terminado la problemática, ni mucho menos, pero sí que son temas que están todo el tiempo siendo cuestión, y me parece que mientras sea cuestión tenemos la oportunidad de ser parte de esa reflexión. Bienvenido sea, digamos. Andrea, creo que tenía una pregunta. Hola, sí, Andrea. no sabía, Andrea, no sabía Sí, si Andrea, escribir o... Estaba pensando en la ESI, ¿no? Como que un poco si la ley de educación sexual integral y todo el planteo que hace más allá de la letra de la ley, ¿no? Como está la mirada sobre sujetos activos desde el nivel inicial y a través de toda la escolaridad, la sexualidad desde la perspectiva integral, un poco viene a saldar sin decir que específicamente el antecedente es el planteo y la búsqueda de abuelas. Para mí viene un poco, o sea, a trabajar importante y a decir en las escuelas y desde el nivel inicial tenemos que trabajar el derecho a la identidad. Y a la identidad propia, el reconocimiento de la identidad de los demás. No sé si pienso en eso, si quizás sería una mejora que estuviera, explicitar o agregar algo con el trabajo que tenga que ver con la memoria, la verdad y la justicia, ¿no? Como incluso reconocimiento de ese momento histórico. Pero sí creo que es un salto cualitativo, ¿no? Como una herramienta nuestra para defender en ese sentido, ¿no? Como parte del legado, ¿no? Como el siguiente paso, no sé, como una cosa, incluso lo pienso generacionalmente, ¿no? Como reconociéndome de una generación posterior, como hijas de... Me parece que la ESI viene un poco a ocupar ese lugar y que es hoy nuestra herramienta de lucha en ese sentido, ¿no? Como, bueno, eso, hacia adelante. Sí, absolutamente. No sé si me querías hacer una pregunta o querías decir sí, esto. Aparte, pero la verdad me interesa más. No, decime la pregunta, así sumo las dos cosas. No, yo estaba pensando en si te parece, esto, ¿no? Pensando en trabajar en la sala, ¿no? Como posibles emergentes que pudieran surgir, quizás al hablar específicamente del 24 de marzo, ¿no? Como hablando específicamente de la memoria, la verdad y la justicia. ¿Qué pasa con, de estos nuevos recorridos familiares que hay, cómo las niñas reconocen su propia familia, van construyendo su propio sentido de qué es la familia? ¿Qué pasa cuando no quieren buscar, ¿no? Porque efectivamente hay muchos casos de nietos, nietas, incluso hijos, ¿no? Que no han querido, o que supieron, o que tuvieron la pregunta, pero entiendo que no quisieron, ¿no? Saber, o no quisieron denunciar, o bueno, hay como de todo. Entonces, bueno, si hay alguna manera de una manera esto, ¿no? Como a la altura de la edad y del nivel, de trabajar también esta variedad, como que el derecho a la identidad también es como que la información es poder para poder decidir. No sé si me explico, ¿no? Como que esa complejidad también me parece parte de esa enseñanza de libertad, de bueno, también uno puede elegir no querer saber de alguna manera. No sé si me explico, pero que es sí. Derecho de propio, es inalienable, nadie más puede decidir por mí. No, está bien, te lo entiendo. Primero, decir, ahora contesto, no sé si entendí bien, creo que sí, pero primero dar un pequeño aporte a lo que dijiste, que me parece súper interesante, contarte que estás totalmente en el sentido en que nosotros vamos avanzando también. Cuando las abuelas lograron incorporar el derecho de identidad en la Convención Internacional sobre los Derechos de Niños, fue en 1989. Por supuesto que toda la lucha por la igualdad de género estaba lejanísima, ¿está bien? Y a lo largo de los años, cada vez más, especialmente en la Argentina, cuando hablábamos de identidad se iba ampliando el campo, ¿está bien? Ya no hablábamos solamente de derecho de identidad y de las abuelas. Las abuelas no hablan de otra cosa, no porque ninguneen los otros campos, sino porque no tienen experiencia y no son las personas idóneas para hablar de eso, porque si no es como decir, si hablo de todo, termino no hablando de nada. Y a mí también me pasa eso. Yo cuando doy los talleres,
no abordo las temáticas de identidad que también tienen el mismo valor, no porque no me parezcan valiosas, sino porque no tengo experiencia. Entonces no quiero justamente usar mi palabra o el valor de mi palabra para hablar de algo que no sé, básicamente. Pero sí, he tenido la oportunidad, que siempre fue súper valiosa, de estar muchas veces en encuentros con otros que hablaban desde temas de igualdad de género, desde temas de igualdad, no de igualdad de género, perdón, de identidad de género, de identidades de pueblos originarios, de identidades culturales, y todas esas identidades, por supuesto, cada vez van teniendo más fuerza, más importancia, y yo creo que a la luz de todo el movimiento de mujeres y de identidad de género, de los colectivos trans, etcétera, digo etcétera porque nunca me acuerdo todas las letras que tiene, es como un trabalengua para mí, soy viejita, el LTGB, lo dije bastante bien, tienen como una potencia gigante hoy en día, y es al revés, empiezan esas luchas a ser motoras, a veces, de abuelas, porque traen esta cosa que vos dijiste, somos hijas de, entonces es perfecto el momento del legado. Yo creo que en este momento se está dando una situación hermosa, que es la situación del legado, ¿no? Cómo los distintos colectivos reconocen sus propios derechos y encuentran formas de lucha no son iguales, se montan sobre una lucha existente que ya tiene su plafón armado para generar nuevas, ¿tá? No es que se quedan en la forma y no pueden salirse, todo lo contrario, se plantaron en un primer piso y ya vienen saltando hacia adelante, y yo creo que es un momento muy hermoso. Por otro lado, con el equipo de Educación y Memoria del Ministerio de Educación, que es con el que yo trabajo todos los temas de formación, ya venimos hace un tiempo hablando de que queremos tratar de ampliar el módulo o sea, el curso de Educación, Memoria e Identidad, a trabajar en un curso que trabaje los temas de identidad más ampliamente y que pueda incorporar también el tema de ESI y el tema de otras identidades, ¿sí? O sea que estamos en ese camino. Creo que justamente la lucha de otros colectivos viene a potenciar a su vez la lucha de abuelas, y es un ida y vuelta, ¿no? O sea que es un muy buen momento para el trabajo en conjunto. En cuanto al tema de lo que recién vos planteabas, del saber o de no saber, hay dos planos en los cuales te voy a contestar. Un plano es el plano del adulto, que no es el mismo plano con el que vamos a trabajar con los niños y niñas en la sala, porque creo que aborda un tipo de complejidad que no sé hasta qué punto, depende de la sala, se pueda trabajar bien, ¿no? Yo creo que, por lo menos esto tiene que ver con la experiencia que hasta ahora vengo teniendo, de que en las salas trabajar los derechos, más que nada desde el punto de vista positivo, ¿sí? Para que se sientan como verdaderamente poseedores de ese derecho, del que eventualmente estemos trabajando, pero en general, ¿no? De que sean tratados como sujeto de derecho. A veces uno no necesita decir la palabra derecho, y tampoco necesita decir la palabra identidad, y con que uno verdaderamente trabaje con los alumnos desde una mirada realmente de que los trate como sujetos de derecho, ya está construyendo un trabajo con ellos. O sea, no hace falta a veces, ¿no?, poner las etiquetas que nos dan una tranquilidad. Es como muchas veces la crítica que hago cuando una institución viene y dice, nosotros trabajamos el 22 de octubre como Día Nacional de Derecho de Identidad. En la cartelera ponemos, todos los niños tienen derecho a su identidad. Y no sé si eso construye. Primero porque los niños de sala de 3 y 4 no saben leer. O sea, que vos pongas ese cartel y no sé, ¿te deja tranquilo a vos como adulto? Ok, buenísimo. Pero hagamos un trabajo donde ellos puedan experimentar. No le pongas título, no hace falta que le pongas título. Y no lo hagas un día, porque no es que tienen un día derecho a su identidad, lo tienen durante todo el año.
y durante toda la escolaridad. Entonces a veces digo, bueno, no trabajes el 22, tómalo como objetivo a construir a lo largo de toda tu escolaridad, ¿está bien? O sea, esta cosa, digo, pensarla un poco más verdaderamente en transformar la práctica, no en ponerle títulos a nuestras prácticas, ¿no? O como cuando dicen, no, nosotros trabajamos la identidad desde el primer día porque les ponemos a cada ganchito donde van a poner la mochila el nombre de cada uno y cada uno sabe que ese es su lugar. Bien, ok. El derecho a la propiedad, más bien. Bueno, sí, a la propiedad, a la identificación, ¿sí? Estás construyendo eventualmente lectoescritura, digamos. No sé, o sea, yo insisto más en la práctica que en el título, en titular, ¿está bien? Tampoco tengo una receta para eso, es parte de lo que ustedes están estudiando, aprendiendo y ejerciendo, que justamente no es lo que yo tengo experiencia. Lo que sí te quería contestar respecto del tema del adulto es que yo diría una representación social que es muy compleja para las abuelas desarmar, porque es parte de la problemática de la lucha cultural de las abuelas, que tiene que ver con que centra toda la problemática en la restitución de un nieto en el derecho a saber o el derecho a no saber. Entonces es como que se plantea en la oposición de dos derechos. Hay dos derechos que están en oposición, en franca oposición. Están las abuelas y sus familiares que tienen el derecho a conocer, ¿sí? Y está el nieto o la nieta que tiene el derecho también a no conocer. Entonces nosotros como sociedad observamos la oposición de esos derechos y deberíamos determinar cuál de esos dos derechos es más potente como para superar al otro. Es lo que pasa con la gran mayoría de los derechos humanos. Nosotros vivimos permanentemente en la oposición de derechos. El más común, el más fácil, el más obvio, es decir, derecho a la manifestación y el derecho a la circulación. Entonces, si yo en la ruta, aunque no la corte del todo, corto un sector de la ruta y dejo pasar, estoy obstruyendo a la libre circulación de los ciudadanos, que es un derecho de los ciudadanos, ejerciendo mi derecho a la manifestación. Entonces la pregunta es, yo sentada del otro lado observando esa situación, ¿quién tiene más derecho? Y por lo general se resuelve de una manera muy maniquea. Si yo estoy de acuerdo con el que está manifestando, me parece que el derecho del manifestante es superior y más urgente que el que está circulando. Pero si resulta que yo no estoy a favor del que está manifestando, me parece muchísimo más importante la circulación que la manifestación. Entonces, en realidad, ahí no estamos haciendo una verdadera reflexión respecto de la oposición de los derechos, que tampoco nosotros tendríamos que tener la solución. Eso, por lo general, se ocupa la justicia, eventualmente si hubiera un verdadero conflicto. Pero sí, como ciudadanos, conocer que no existe el ejercicio pleno de los derechos, porque siempre existen derechos en oposición. Y eventualmente esos derechos en oposición van a ir cambiando a lo largo del tiempo dependiendo de las situaciones en las cuales nos enfrentemos. Entonces, plantear que la cuestión de la identidad de un nieto o una nieta es la oposición de dos derechos parecería un tema similar a la oposición entre manifestar y circular. Pero resulta que eso es una falacia, porque la problemática del descubrimiento de la identidad no es para satisfacer el derecho a saber, es para hacer cesar un delito, que es o sea, acabamos de hablar de dos patas. Hay una primer pata, que es el delito de apropiación. Hay un secuestro y un delito de apropiación de un bebé, y el Estado tiene la obligación, ni siquiera tiene la opción, tiene la obligación de investigar y si hay delito de hacerlo cesar. De la misma manera que cualquier secuestro, que cualquier asesinato, que cualquier violación de cualquier tipo, el Estado no tiene la opción de investigar, tiene la obligación de investigar y de juzgar en caso de que se llegue al caso. Entonces, cuando se plantea como
si el nieto o la nieta tuviera la opción de saber o de no saber, en realidad lo que se está haciendo es ocultando el delito de apropiación. Eso fue una batalla muy grande que las abuelas tuvieron que luchar durante, especialmente todos los 90 y los principios del 2000, cuando en la televisión, durante la época de la impunidad, de las leyes de impunidad, o sea que ni siquiera había juicios que se podían llevar adelante, los propios represores a veces iban a los canales de televisión, justificaban, a veces apropiadores iban a la televisión y justificaban el hecho de que hubiesen secuestrado a esos bebés como que habían salvado a esos bebés, y además todos nosotros le debíamos algo a esa familia porque se había hecho cargo de un bebé que nadie quería. ¿Está bien? Era como toda una cuestión muy perversa, la forma en que se manifestaba, y en esa época se manifestaba todo el tiempo entre el derecho de las abuelas a saber y el derecho del nieto o la nieta a no saber. Lo cual, vuelvo a insistir, es una oposición de derechos falsa, porque el Estado nunca llama al nieto o la nieta para que ejerza su derecho a saber, sino que lo llama porque es la única prueba del delito de apropiación. O sea, el nieto o la nieta tiene en su sangre, o a partir de que la ciencia avanzó, de su material genético que está dentro de pelo, saliva, uña, escamas de piel, etcétera. Material que uno puede obtener en una media, en una bombacha, en un peine, en un cepillo de dientes, ¿sí? O la sangre, depende de cuál sea la situación. Ahí es donde está la prueba del delito, porque si esa persona, una vez que se hace la prueba de ADN, es efectivamente hijo de las dos personas que el Estado creía que eran apropiadores, no hay delito, se va esa persona a su casa. En cambio, si no es hijo de ellos, y después de pasar por el Banco Nacional de Datos Genéticos, donde se almacenan todos los grupos familiares, todos los perfiles genéticos de todos los grupos familiares, da que es hija o hijo de alguna pareja de desaparecidos, entonces lo que está haciendo el Estado es hacer cesar ese delito, que es un delito permanente, que continúa hasta que se conozca la verdad. Y en ese momento que se hace el cese de ese delito, es que se pone en ejercicio los dos derechos, a saber de las abuelas y a saber del nieto. No puede quedar en manos del nieto la voluntad de que un delito sea o no sea investigado. Es lo mismo que, voy a poner un caso que tal vez no es idéntico, por supuesto, pero tal vez lo podemos entender. Si es violada una mujer y se niega a dar a dar la posibilidad de su, ¿cómo se llama?, estudio, ¿está bien? En ese caso se protege a la víctima porque en realidad ese acto ya cesó, aunque no el daño posterior que una tiene cuando es violada, pero el acto en sí ya cesó. Entonces el Estado tiene la obligación de la investigación, pero la víctima no es la persona que necesita tener el cese sobre su ser víctima. No sé si me entiendo, si me explico. Tal vez es un ejemplo más complejo y no explica. Pero lo que quiero decir es que en el caso del nieto o de la nieta, hasta que no cese, hasta que no se descubra su verdadera identidad, el delito no cesa. Y el Estado no tiene la forma arbitraria de decidir no investigar, es su obligación. No sé si te contesté. ¿Te contesté? Entonces la pregunta es, traer eso sobre los niños para mí es complejizar de más. Ya es bastante complejo que ellos comprendan el ser poseedores de derechos inalienables. Entonces después también hablar sobre el ejercicio del no derecho es como una complejidad que me parece que no sé hasta qué punto ni siquiera los adultos a veces tenemos tan claro, ¿no? Pero antes que eso me parece que como adultos sí tenemos que saber que no es la oposición de dos derechos de lo que estamos hablando, sino que
de dilucidar y hacer cesar un delito. No sé si ya estamos medio en hora, Moni, o una pregunta más. Por ahí podemos cerrar con una pregunta. ¿Alguien quería hablar y yo hablé antes? Sí, Yo quería Lucas. hacer un comentario. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Soy Hola. Lucas. Quería decir, en pos de esto que venimos hablando, que algo que me ha pasado a mí al estar en sala es encontrarme con otras docentes que han tenido otra formación, claramente. Hoy en día la mía puedo decir que es más actual, tal vez, y se encuentra, por lo menos es lo que pienso yo, digamos, que ha quedado muy marcada la generación con esto tal vez de no te metas o no estar, al punto de vulnerar esto, ¿no? De ejercer el pleno uso que tenemos como docentes de bueno, nuestra responsabilidad para garantizar el derecho a la educación. Entonces, cito el ejemplo puntual, me ha pasado con docentes que no se han animado a abordar, digamos, no sé, un 24 de marzo tal vez, con el afán de estas excusas. Pero creo que tiene que ver más hoy en día con una nueva mirada, tal vez con un nuevo compromiso, digamos, de poder acercarse a decirles, mirá, esto tiene que ser así y es así. Y la realidad es que se construye en conjunto, digamos. Pienso que ese miedo se va venciendo porque realmente las nuevas miradas, hoy en día los nuevos aportes, el reconocimiento de la ESI, hoy en día podemos hablar también de identidades de otro lugar, digamos, con mucha más fuerza por la historia que tenemos. Pero está bueno pensar esto, ¿no? Que tal vez está muy instalado o arraigado, no solo los estereotipos, sino a veces los miedos, el desconocer. Pero cuando uno se forma, tiene todas las herramientas para poder garantizar esto. Y bueno, más que nada era el aporte que quería hacer. No, me parece hermoso, aparte porque... Si me permitís, agrego lo que comentó Agustina y la pregunta que quería hacer yo, así se puede ir cerrando, que vienen en la misma línea de lo que planteaba Lucas. Agustina en el chat comenta que cómo se puede hacer para trabajar, por ejemplo, el 24 de marzo con familias, directivos y colegas que se oponen, y un poco con lo que a mí me interesaba también que les aportes, que acá tenemos muchas docentes que se están por recibir, y una de las problemáticas que siempre traen es cómo hacer para sostener, ¿no? la necesidad de trabajar estos temas cuando a veces las directivas, que por suerte no son las directivas que tenemos nosotras, se oponen. Bueno, yo lo primero que diría, que también se lo quería decir a Lucas, es un ejercicio que no es fácil, digo porque a mí me pasó, las primeras épocas para mí fueron durísimas, porque durante el 2003, que todavía ni siquiera se habían derribado las leyes de impunidad, o sea, estábamos en una situación bastante más compleja de la que podemos imaginar hoy. Había que primero trabajar para desarticular el apoyo a la dictadura, aunque les parezca mentira. No era totalmente extensivo, pero en todos los encuentros aparecía 1, 2, 3 personas que todavía reivindicaban la dictadura. Después vinieron los años en los cuales lo que había que desbaratar era la teoría de los dos demonios. Después vino una época en la cual parecía que ya habíamos superado todo, pero en realidad lo que estaba pasando era que no era políticamente correcto explicitar eventualmente un apoyo o el aval a la teoría de los dos demonios, lo cual quedó muy demostrado cuando durante los últimos 4 años del macrismo, que se empezó a tener otra bajada del Estado, muchos sectores dejaron de sentir que era políticamente incorrecto y pudieron nuevamente expresar su forma. Entonces, lo que yo quiero decir con esto es, yo los primeros años me enojaba muchísimo con las personas, o sea, me fastidiaba inclusive, ¿no? Como que a veces las preguntas medio incisivas y a veces medio, sí, incisivas y medio provocadoras. Yo todavía no tenía la experiencia como para entender que no tiene que ver con las personas individuales. Digo, ¿qué quiero decir con esto?
son parte de las representaciones sociales de las cuales todos fuimos parte durante tantos años. Entonces, si vos, Lucas, por ejemplo, te encontrás con docentes o directivos que tienen su formación principalmente desarrollada durante los 80, los 90 y los principios de los 2000, no podemos esperar que toda la práctica que un docente o directivo tenga durante 20 años se pueda desarmar o desandar tan fácilmente en los siguientes 10. Digo porque esto no es fácil que ocurra. No quiere decir que no ocurra. Yo creo que hay mucha gente que es muy menos egocéntrica en el poder que va construyendo en su andar, y puede reconocer que durante un tiempo estaba equivocado, que ahora puede crecer con el resto de la comunidad, que las nuevas generaciones traen miradas que no son disruptivas hacia lo negativo, sino disruptivas hacia lo positivo, poder aventurarse al desafío de no ser el que sabe. Yo creo que el mejor directivo es aquel que invita a la juventud a desarmar y que no sea necesariamente el directivo el que sepa más, todo lo contrario, el que dé lugar a más, ¿no? Pero bueno, también eso depende un poco a veces de la persona, de cómo es la formación, etc. Entonces yo lo que digo es que si en mi ámbito de trabajo yo amorosamente puedo tener estos intercambios con otros colegas, y veo que hay colegas que se cierran por miedo, bueno, puedo todos los años, cual gota de agua, nuevamente hacer el intento. Pero si hay una cosa que se va como poniendo más dura y en rechazo, y bueno, somos generaciones convivientes. Está conviviendo la nueva generación que habla con la E, la nueva generación que puede comprender mucho más fácilmente las nuevas familias, que no tiene dificultad, porque ni siquiera tiene que pensar en tolerar dos mamás, sino que le parece totalmente natural, y mi generación probablemente tenga que hacer un esfuerzo para tolerar dos mamás, ¿está bien? Entendamos que hagamos al revés. Aprendamos de esa generación lo que tiene para darnos, y si no quiere aprender de lo nuestro, let it be, diría un filósofo. Como que tampoco me parece que sea, lo que digo es, no va a cambiar la forma en que vos trabajes dentro de tu aula en la medida de lo posible. Lo que digo es, no nos empecinemos a veces, porque hay trayectorias que son muy difíciles de cambiar a lo largo de la historia. Son muy difíciles. Y uno no puede controlar todo. Uno le gustaría que seamos todos divinos, geniales, maravillosos, abiertos, y bueno, pero la vida no es así, está bien. Entonces, en ese sentido, no quedarse con la experiencia particular de una persona, ¿sí? Y por otro lado, y sumado a eso, que es lo que me pregunta Natalia, que dijo una alumna que no escuché el nombre, tiene que ver con que yo creo que también los docentes tenemos que saber preservarnos. Porque yo he visto muchas veces docentes inmolándose en situaciones recontra complejas, en instituciones donde sienten que la militancia está por arriba de todo, lo cual yo aplaudo cuando se puede hacer, pero nosotros también somos trabajadores y necesitamos llevar la plata a nuestra casa, tenemos nuestros propios hijos, nuestra propia vida, y a veces no es tan deseable que la militancia esté por delante de la preservación del trabajo. Digo, porque tal vez a veces yo, con una mirada de derechos humanos respecto a mis alumnos, aprendo a no estar en oposición con mis directivos y en mis propios actos, como dije antes, sin títulos, sin grandes despliegues, puedes simplemente ejercer mi forma de construcción de derechos humanos en una sala donde si por ponerme a pelear me voy, ese espacio no lo va a ocupar nadie. Entonces también valoremos los pequeños gestos. Yo creo que la educación, la gran educación, está hecha por 1 millón de pequeños gestos. No está hecha por grandes clases, ni grandes actividades, ni...
monumentales producciones, todo lo contrario. Está hecho por un conjunto de hábitos que no se quiebran en cuanto a siempre, en todas las situaciones, estar frente a un sujeto de derecho que es ese niño, que siempre pueda hablar, que siempre deje hablar al otro, que siempre circule una misma forma de igualdad y equidad. Ya con eso solo, gente, si realmente en la práctica lo podemos llevar adelante, estamos construyendo una gran educación. Y si no pusimos el 24 de marzo nada en la cartelera, pero hicimos eso a lo largo de todo el año en la sala, chapó. Eso es mi mirada, ¿eh? Pero bueno, es nada, creo que ustedes también la van a valorar. No sé si quieren terminar, les quiero... Sí, entonces denme 3 minutos y medio, no sé si dura 3 minutos y medio. Cuando yo doy charlas presenciales, siempre termino mi charla con una anécdota, de una fábula, no es una anécdota, es una fábula japonesa, que en una de las primeras charlas que di allá por 2004, cuando terminamos, una docente la regaló al auditorio, me pareció tan hermosa, que yo la asumí como un regalo para seguir regalando, ¿no? Y me pasó que durante todos estos meses en pandemia, siempre estamos todos tan apurados que no la dije más. Y el otro día, alguien me la recordó, porque obviamente uno va pasando por lugares donde ya te escucharon 100 veces, y te dicen, ay, no contaste la anécdota. Yo dije, ay, la verdad que desde que vino la pandemia no la conté. Así que bueno, acá va, para volver a instalar el hábito de regalar esta fábula, que dice así. Era invierno y estaba nevando, y había un árbol. En la primera rama del árbol había 2 pequeños pájaros viendo nevar. Y nevaba muy suavemente y muy silenciosamente, nevaba y nevaba, y cada vez se ponía el paisaje más blanco. Entonces un pájaro le pregunta al otro, ¿cuánto pesa un copo de nieve? Y el otro se queda pensando, ¿un copo de nieve? Y pesa la millonésima parte de nada. Y los dos se quedan mirando como el árbol y todo el paisaje seguía acumulando nieve, hasta que fue tanta la nieve que se acumuló en la rama del árbol donde estaban posados, que la rama se quebró. Y los 2 pájaros salieron en vuelo, y en vuelo el que había hecho la pregunta le dice al otro, qué increíble lo que pueden hacer las millonésimas partes de nada cuando se juntan. Y esas son las abuelas de Plaza de Mayo que van juntando hoy con todos ustedes cada vez más millonésimas partes de nada para que la realidad se vaya modificando hacia un mundo más justo y más lindo. Así que bueno, muchísimas gracias, Moni, Nati, por haber escuchado a todos. Así que bueno, nada. No, gracias a vos, Irene, la verdad. Nos vamos a llevar todos esta fábula para siempre, para nuestras vidas, ¿no? Porque la verdad que dijo tanto. Bueno, no sé, no quiero extenderme, pero no tengo más que agradecerte. Creo que hubo un aporte fuerte, potente, claro. Así que gracias por tu generosidad y por tu trabajo constante. Y bueno, nos estaremos, espero, volviendo a cruzar nuevamente para seguir construyendo memoria, verdad y justicia. Bueno, muchas gracias. Irene, muchas gracias. Presente, ahora y siempre. Todos en el chat están agradeciendo también la claridad del aporte y no te queríamos despedir sin antes
decirte que si estuviéramos en la presencialidad te estaríamos regalando un libro que hicimos en nuestro profesorado, que se llama Un encuentro con la verdad, Susana Beatriz y Nereida Rajé, que ya te lo haremos llegar a vos y por tu intermedio a las aulas. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Enormes gracias. Un aporte impresionante. Bueno, gracias. Muchas gracias por tu claridad, muchas gracias por una charla tan amorosa y como vos dijiste, para tomar tus palabras, algo tan genuino que nos abre montones de preguntas y que nos invita a seguir pensando y a reconstruyéndonos, como vos decís, para un mundo mejor, ¿no? Así que muchísimas gracias y, por supuesto, será un placer recibirte siempre en nuestra institución. Gracias por estar acá. Muchas gracias. Gracias. Chao.